Cristo. Bienvenido para otra nueva palabra del Señor. Mis hermanos y hermanas en Cristo, todos los días yo me levanto a las 1:30 para preparar un mensaje y los envío a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios para hacerlo de lunes a viernes. Aquí estamos en la iglesia Monte de Oreb. La dirección es 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Los servicios aquí son todos los domingos a las 1 p.m. y todos los jueves tenemos los estudios bíblicos a las 7 p.m. Vamos a orar para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío y Señor mío, vengo, oh mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda. Misericordia que es infinita y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y está tu palabra. Ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es por sobre todo nombre de Jesús de Nazaret. Así a todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra hacia lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad. Para cada enfermo en este mundo, sea sanado, sea restaurado, hacemos un llamado de victoria y de sanación. Declaración es hecho por el poder de tu Santo Espíritu ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, tu creación, oh Padre mío. Vamos a orar para todos los que están enfermos de cáncer. Para todas las personas en este mundo que tienen esa plaga de cáncer. Y para el nieto de Cana, yo declaro que es sano ya. Orar que Dios ponga su mano y lo sane y le quite esa enfermedad que tiene muchas personas. Que sean sanados ahora en el nombre de Jesús, lo declaro. Y también clamamos por el nieto de Megali para que puedas hablar con claridad, que Dios le arregle los vocales y que pueda hablar clarito y sea sanado. Y para todas las personas que tienen dificultades en su hablar, sean sanos ahora en el nombre de Jesús. Y por la nena Génesis, que tienen dificultad hablando, que también pueda hablar claramente, que Dios ponga su mano y le sane los vocales y que ella pueda hablar claramente y fácilmente. Y para todos los que tienen problemas hablando, caminando y con su salud, que Dios, que es soberano sobre toda la tierra, pueda sanarlos y que sean sanos ahora en el nombre de Jesús. Y también oramos por todas las personas que padecen de adicciones de drogas y de alcohol. En el nombre de Jesús lo pedimos ahora. En el nombre de Jesús, que sean sanos. Y también Paco, que sea sano, el nieto de Cana, en el nombre ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. También oramos que Dios rompe todas las cadenas y todas las tamañas del enemigo que tiene todas estas gentes que están en el vicio de droga y alcohol, y que los sane en el nombre de Jesús, restaure su vida, su matrimonio, sus relaciones con sus familias y todos los miembros de sus familias. En el nombre de Jesús, amén. También oramos por todas las personas que están sufriendo con todos los terremotos en los diferentes países y con el huracán que ha azotado todas las islas y los Estados Unidos también. Que Dios lo ayude a ellos a restaurar sus vidas, sus propiedades, sus saludes, y que lo condene fortaleza y buena salud. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la palabra de hoy se llama Las estaciones de la cruz, que significa en latino el camino de la cruz. También conocido como la Vía Dolorosa y el Vía Crucis, es una narración de las horas finales en la vida de Jesucristo en la tierra que continúan proveyendo convicción espiritual para todo cristiano, así como su aplicación para nuestras vidas. Las estaciones de la cruz sirven como un fuerte recordatorio de la humanidad, manera en que Jesús estuvo dispuesto a dejar de lado cualquier privilegio de su divinidad, con el fin de proporcionar un camino para la salvación por medio de su sacrificio. Hay varias versiones ampliamente aceptadas que describen estas horas finales. Una es bíblica y la otra son más bien narraciones tradicionales de los acontecimientos en las últimas horas de Jesús. La forma tradicional de las estaciones de la cruz o vía cruces es como sigue. El primero es: Jesús es condenado a la muerte. El segundo es: Jesús toma su cruz. El tercero es: Jesús se cae por primera vez. El cuarto: Jesús se encuentra con su madre María. Simón de Cirene es fortalecido a llevar la cruz, es el quinto. El séptimo es la Verónica enjuaga la sangre del rostro de Jesús. El número 7, Jesús cae por segunda vez. El 8, Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Y el 9, Jesús cae por tercera vez. Y el 10, Jesús es despojado de sus ropas. El 11 es: Jesús es clavado en la cruz, la crucificación. El 12 es: Jesús muere en la cruz. El 13, el cuerpo de Jesús es quitado de la cruz, la deposición o lamentación. El 14, que el último es: el cuerpo de Jesús es colocado en la tumba. Sin embargo, en la forma tradicional de Veracruces, las estaciones 3, 4, 6, 7 y 9 no son explícitamente bíblicas. Como resultado, se ha formado una vía de la cruz bíblica. A continuación están las descripciones bíblicas de las 14 estaciones de la cruz y la aplicación para la vida de cada uno de nosotros. La primera estación de la cruz: Jesús en el monte de los olivos. En Lucas 22, 39, 46, hasta el 46 dice así: Jesús ora en el monte de los olivos. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como
gotas de sangre que caen a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en la tentación. No es difícil imaginar cuán grande era su expectación respecto a los eventos que estaba a punto de enfrentar. Llega un momento en la vida de todos los cristianos cuando ellos también deben elegir entre la voluntad de Dios y la propia, y esa elección, como la elección de Jesús, revela el nivel de compromiso y obediencia a Dios, así como la verdadera contrición del corazón. Aunque Jesús estaba consciente del destino que enfrentaba en breve, él oraba en el Monte de los Olivos por que Dios alterara los eventos. Su oración era que la voluntad del Padre fuera hecha a pesar de lo que el futuro disparara para él. Aún clavado en la cruz y con su último aliento, Jesús nos enseña la importancia de la obediencia a la palabra de Dios y la importancia de confiar en cada situación. La segunda estación de la cruz. Jesús es traicionado por Judas y arrestado. En Lucas 22, 47 y 48 dice así. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Judas no solo se volvió uno de los personajes más despreciables en la historia cuando él traicionó a Jesús, también se convirtió en un inolvidable recordatorio para cada cristiano de que ha habido veces cuando ellos han caído en la tentación del pecado. Para cristiano, tropezar con el pecado es como traicionar al que dio su vida para nosotros. Cuánto mayor es esa traición cuando el pecado es un comportamiento elegido alejándose deliberadamente de la convicción espiritual. Judas vivió con Jesús y estuvo sentado a sus pies aprendiendo de él por años, pero a causa de que su corazón no fue verdaderamente transformado por el poder del Espíritu Santo, él cayó cuando fue tentado por Satanás. Como creyentes se nos dice que nos examinamos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe. En el 2 Corintios capítulo 13, 5 dice así: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. No se den cuenta de que Jesús está en ustedes, y a menos que fracasen en la prueba. El número 3, estación de la cruz. Jesús es condenado por el Sanhedrin. En el libro de Lucas 22, 66 a 71. Dice: al amanecer, se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley. Hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dánselo la exigieron. Jesús les contestó: si se lo dijera a ustedes, no me lo creían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarán.
pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estaría sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?, le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios?, resolvieron. Acabamos de oírlo y de sus propios labios. El concilio de Sanhedrin, formado su el concilio de Sanhedrin, formado por 70 sacerdotes y escribas y un sumo sacerdote, demandó que Pilato enjuiciara a Jesús. Este incidente sirve como una advertencia para que todos los cristianos seamos cuidadosos de no exaltarnos a nosotros mismos con autojustificación para juzgar a otros. El conocimiento bíblico y las altas posiciones en este mundo, aunque quedan marcadamente cortas ante una santa perfección, y el pensamiento orgulloso puede fácilmente ser la caída aún del más devoto de entre los hombres. La Biblia nos enseña a respetar las posiciones de autoridad, pero a última instancia es la voluntad de Dios y la palabra de Dios lo que debe reinar y gobernar en nuestras vidas. Los cristianos son dotados en el bautismo del Espíritu Santo de Dios para confortarlos, enseñarlos y guiarlos en cada situación, permitiéndoles hacer caer cada decisión de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, negando esencialmente una necesidad individual de gobernantes religiosos como el Sanhedrin. El pueblo judío le confió la suprema autoridad religiosa al Sanhedrin, lo que llevó a la corrupción entre los sacerdotes y escribas del Sanhedrin. Y cuando Jesús comenzó a enseñar una doctrina que minaba su autoridad, ellos conspiraron contra él, exigiendo a última instancia su crucificación al gobierno romano, como lo decía en Lucas 22, 66 y 71. El cuarto estación de la cruz, Pedro niega a Jesús. En el libro de Lucas 22, 54 hasta 72 dice así: pudieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Porque poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Cuando Jesús fue arrestado, algunos de los que estuvieron presentes en el hecho acusaron a Pedro de ser uno de los seguidores de Jesús, como previamente lo predijo Jesús. Pedro negó conocer a Jesús en 3 ocasiones.
Pedro era un amado y confiable discípulo de Jesús, quien fue testigo presencial de muchos milagros y aún caminó sobre el agua con Jesús. En Mateo 14, 29, 31 dice así: Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aún él caminó sobre el agua con Jesús. Aún así, Pedro demostró la debilidad de ser humano, a negar conocer a Jesús por medio a ser también arrestado. Los cristianos de todo el mundo aún enfrentan persecución y humillación de los no creyentes en la sociedad. Desde el abuso verbal hasta golpes y aún la muerte, la gente puede juzgar autojustificadamente a Pedro por su negación de Jesús y su miedo de lo que los romanos podrían hacerle si ellos descubrieran su relación con Jesús. Pero ¿cuántos creyentes bíblicos cristianos pueden decir que jamás han permanecido en silencio acerca de su fe cuando se enfrentan a la discriminación pública o privada? Tal silencio demuestra la flaqueza de la humanidad. La fe de Pedro era una de imperfecta, primeramente porque en ese entonces aún no había sido investigado con el Espíritu Santo. Después de la venida del Espíritu en Pentecostés para vivir en los corazones de los creyentes. Y eso se encuentra en el libro de Hechos capítulo 2. Pedro era un león valiente de la fe, para nunca jamás temer el proclamar al Señor. El 5 estanación de la cruz. Jesús es juzgado por Poncio Pilato. En Lucas 23, 13 hasta 25 dice así: Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre, acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que no le he interrogado ante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz: Llévate a ese, suéltanos a Barnabás. A Barnabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la caída y por homicidio. Pilato, como quiera soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló: Pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de la muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda.
para los estándares legales de hoy. Es improbable que Jesús hubiera sido declarado culpable en cualquier tribunal, especialmente porque no se había presentado ninguna evidencia verdadera en su contra. Poncio Pilato no pudo encontrar ninguna falta en todo lo que Jesús había hecho y quería liberarlo. Pero el Sanhedrin demandó que Pilato ordenara su execución. El Sanhedrin, quien gobernaba de acuerdo a la ley estricta de la ley mosaica y tradicional, consideraba a Jesús como una gran amenaza para su autoridad gubernamental sobre los judíos. Jesús enseñó a la gente que la salvación era por la gracia de Dios y no por adherirse a los muchos preceptos establecidos por el Sanhedrin. Tal enseñanza no solo minaba la autoridad de los líderes religiosos, sino que también representaba una grave amenaza para su subsistencia. Aún en la actualidad, el mensaje de salvación por el poder y elección de Dios, no por nuestros propios esfuerzos, es impopular. Los seres humanos, en su naturaleza caída, siempre han querido lograr su propia salvación, o al menos tener parte en ella, para que podamos reclamar cuando menos parte de la gloria. Pero la salvación es del Señor, quien no comparte su gloria con nadie. Y eso se encuentra en Isaías 42:8. El 6, esta nación de la cruz. Jesús es flagelado y coronado con espinas. En Lucas 23:63 hasta 65. Este pasaje no existe, probablemente sea Mateo 27:27 hasta 29 y Isaías 53:3 hasta 6. En Isaías dice así: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no los estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Número 7, estación de la cruz. Jesús toma su cruz. Marcos 15:20. Cuando Jesús tomó su cruz, él estaba cargando más que madera, desconocido para muchos de los espectadores de ese día. Jesús estaba cargando los pecados de toda la raza humana, enfrentando el castigo que merecían esos pecados, el cual él estaba a punto de sufrir para beneficio del hombre. Jesús nos exhorta en Mateo 16:24. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él también revela que esta no es una opción. Y él que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En Mateo 10:38, tomar nuestra cruz, un instrumento de muerte, significa morir a uno mismo a fin de vivir totalmente como nuevas creaciones. En 2 Corintios 5:17, en servicio y obediencia a Cristo,
Esto significa rendir a Dios nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestras ambiciones y nuestros deseos. No debemos buscar nuestra propia felicidad como el objeto supremo, sino renunciar voluntariamente a todo y aún entregar nuestras vidas si así se requiere. Y para mañana continuamos con el número 8, Estación de la Cruz. Y con esto voy a terminar la parte 1. Mañana seguimos con la parte 2. Ahora, para los que quieren entregar su corazón a Dios y recibirlo en su corazón, repitan esta oración conmigo. Oración de salvación. Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias a Padre por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora esta oración para todo el pueblo de Dios, para los creyentes y los que no son. La bendición de Dios se encuentra en Números capítulo 6, 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga y que tenga un buen día y una buena noche. En el nombre de Jesús. Amén.